Bien, muchachos, vamos a hablar ahora de lo que es el impulso. El impulso es el motor de la tendencia, ya sea hacia la alza o hacia la baja. Sin embargo, el impulso tiene sus características, y lo cual estas características nos va a hacer fácil detectarlo. Estas son fuerza en sus velas, longitud o distancia, fuerza en su formación de velas y, por último, un menor número de velas. ¿A qué voy con esto? Que el mercado, digámoslo así, lo vamos a ver en una tendencia alcista. Recuerden que la continuidad de velas genera una onda impulsiva y la onda impulsiva genera una tendencia. Esa onda impulsiva debe de ir acompañado con continuidad de velas. Sin embargo, el impulso, como le hemos mencionado, tenemos que ver cuáles son sus movimientos en las primeras dos velas por lo menos. Porque sobre de eso nosotros vamos a detectar si el mercado va a realizar esa continuidad de velas con la misma fuerza. Un impulso abre con fuerza, titubea un poco, pero empieza a crear volumen y distancia. Al terminar una vela, genera la siguiente, la cual puede ser de igual o mayor fuerza, en este caso también volumen. Y de esta manera nosotros estamos identificando lo que es el impulso. Si nosotros empezamos a identificar esa fuerza, tenemos que hacerlo primero checando la primer vela en una temporalidad en M5. Después de eso nosotros tenemos que venir a poner un soporte y una resistencia en ambos extremos de la vela, en su cierre y en su apertura. Nos vamos a dirigir a M1 para que en M1 nosotros podamos ver esa resistencia o el soporte. Si el mercado va a realizar una continuidad alcista, entonces en M1 nosotros tenemos que estar preparados cuando comience la siguiente vela en M5 y ver si esa fuerza en M1 logra generar una continuidad como lo hizo la anterior vela. Así nosotros podemos empezar a hacer esas entradas para la continuidad de la onda. Es muy importante que al principio, en estas posiciones, tú vayas a M1 y coloques los soportes y resistencias en ambos extremos de la vela y solamente te le vas a quedar viendo el mercado. Vas a empezar a ver la reacción de las velas para saber cuál es el comportamiento de un rompimiento. Esto que estamos haciendo es para nosotros poder practicar los rompimientos del mercado donde vaya a generar una onda impulsiva a mediano plazo, en este caso en M5 o en M15. Esa es la manera en la cual tú vas a poder detectar cuando el mercado en realidad te va a hacer un rompimiento y nosotros anticiparnos para evitar los falsos rompimientos. De igual manera, lo vas a hacer en una tendencia bajista. Si el mercado tú ves que llega a este tipo de posiciones, vas a poner en la última vela generada por la continuidad en una temporalidad en M5 y vas a poner soporte y resistencia en cierre y apertura de la vela para ver el comportamiento en M1. En M1 te diriges y cuando el mercado supere nuevamente ya sea el soporte o la resistencia, vas a observar en qué momento el mercado genera una nueva onda impulsiva o una onda más larga. Tienes que ver y observar cuál es ese comportamiento que hace el mercado para que tú puedas identificarlo y así puedas hacer una entrada en el momento exacto. Pasemos a lo siguiente. Bien, veamos ahora lo que significa ver el retroceso. El retroceso, muchachos, es simplemente todo lo contrario al impulso. Como estábamos viendo en el video anterior, esto es un impulso. El impulso genera
distancia o longitud, volumen en las velas y una formación sólida y rápida con fuerza. El retroceso es todo lo contrario, muchachos. El retroceso, su movimiento es menor volumen, más lento, mayor número de velas y menor longitud. Vamos a hablar que estamos en la temporalidad de M5. En M5, a esta vela alcista solamente le tomó 5 minutos en formarse y en generar esta longitud de este punto a este punto. Pero en un retroceso va a ser todo lo contrario. Va a haber un menor volumen, menor longitud, mayor tiempo. En este caso, al retroceso le tomó 5, 10, 15 minutos retroceder una sola vela en M5. Esa es la característica del retroceso. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer entonces para retomar esa tendencia? Bueno, pues tenemos que observar cómo el mercado anteriormente generó fuerza en el impulso anterior y nosotros volver a buscar ese movimiento de velas. Recuerden que ustedes en M5 deben de colocar una resistencia y un soporte en la última vela generada de la continuidad de velas. Siempre tiene que ser así. Después de eso nosotros vamos a ir a M1 para poder observar la fuerza con la cual se vaya a crear la continuidad que nosotros estamos esperando. Vamos a tomar como referencia la fuerza y movimiento de velas anteriores para nosotros copiar esa fuerza y realizar una nueva entrada. Recuerden que el retroceso tiene las siguientes características. Todo esto son las características del retroceso: menor fuerza, menor volumen, menor longitud y mayor tiempo. Menor fuerza en su formación, menor volumen en su cuerpo, menor longitud, mayor número de velas para generar una misma longitud en este caso, pero el mercado nunca superó obviamente el origen de este impulso alcista. Y por último, mayor tiempo en crear un retroceso. Recuerden que esta vela le tomó 5 minutos en formarse en su movimiento alcista y estas 3 velas le tomaron 15 minutos para cubrir solamente la última vela alcista. Estas son las características del impulso y del retroceso sobre todo. Pasemos a lo siguiente. Hablemos ahora de cimas y valles. Recuerden que nosotros vemos a los mercados de la siguiente manera: impulso, y cuando el mercado va a hacer una pausa, a esto se le va a llamar cima alcista. Retroceso, después de que el mercado termina ese retroceso, a esto se le va a llamar valle. Y así sucesivamente el mercado genera cima, retroceso, valle, cima, retroceso, valle. De igual manera, en su movimiento bajista es lo mismo. Cima, pausa, retroceso, valle, pausa, nueva cima y así sucesivamente. Todo esto de cimas y valles tenemos que seguirlos en las temporalidades de M5, M15 y H1. Vayamos al gráfico. Bien, aquí en el gráfico vamos a buscar primero valles y cimas en H1. Quiero que observen en lo que es en el MetaTrader, siguiendo lo que es una tendencia. El mercado, obviamente su tendencia es a la baja. Desde este punto alcista, vamos a seguir al mercado. El mercado en esta temporalidad, su retroceso
lo vino realizando en esta posición. Porque en esta posición ya se considera un retroceso después de más de 2 velas continuas. Y el mercado llegó hasta este punto, generando su primer cima y su primer valle. Después continuó el mercado, generó una cima nueva y hasta aquí llegó en esta posición. Ahora el mercado se encuentra en una tendencia lateral. Sin embargo, analizando el mercado en esta posición actual, donde el mercado hizo su último movimiento de ondulación, esto viene siendo una cima. Y recuerden la característica del retroceso: mayor número de velas y menor longitud y menor fuerza. Lleva 2 horas tratando de superar la última vela bajista en esta posición. Por lo tanto, en unas temporalidades más pequeñas, nosotros ahora tenemos que seguir cimas y valles. Me voy a una temporalidad en M15, perdón. En M15 me generó ahora este movimiento de impulso. Esto es un retroceso. Quiso hacer una cima nueva bajista, ya no pudo y estamos en una zona de lateralización. Un tip que he de darles, muchachos, es que cuando ustedes vean que hay un impulso, el mercado se mueve de esta manera: impulso, área de lateralización, puede ser en velas o en ondas. Lo más común que ustedes van a ver primero son en velas. Después el mercado o puede continuar con su movimiento hacia la baja o puede realizar un movimiento de retroceso más profundo. Y nuestros niveles de entrada tienen que ser después de que supere esos pequeños puntos de resistencia y de soporte. Recuerden: impulso, lateralización. Puede hacer un retroceso, lateralización. Vuelve a generar un impulso, lateralización. Continuidad, lateralización. Así es como se mueven las tendencias, así es como se mueven los impulsos. Generan puntos menores de lateralizaciones. Ahora me voy a venir a M5. En M5 vamos a ver ese movimiento de cima, retroceso, valle, cima, retroceso, valle, cima, retroceso, valle, cima nueva y así sucesivamente, hasta que el mercado genere una pausa total, algo que esto se le llama suelo, lo cual vamos a hablar más adelante. Ahora el mercado generó un retroceso profundo. Después de un impulso, el mercado se llega a hacer su lateralización, algo que ya les veníamos platicando. Ahora el mercado generó un retroceso, intentó hacer una nueva cima, ya no pudo superar y el mercado se encuentra lateral en ondas. Esta es una lateralización en velas. Voy a borrar. Lateralización en velas. Lateralización en ondas. Hay mucha diferencia. Esto es lo que ustedes se van a encontrar cuando estemos revisando valles y cimas. Vayamos a otra divisa. Vamos a revisar valles y cimas en H1. En H1, valles y cimas, hasta el momento va así: cima, retroceso, valle, intento de cima nueva, ya no lo logró. Hay una lateralización en ondas y muy grande. El día de hoy ha estado lateralizado el mercado. Si yo me voy ahora a una temporalidad menor, que es M15, pero sin dejar de ver que el mercado está tratando de hacerme una cima mayor, me vengo a M15 y en M15 observo el volumen de las velas para saber si no estoy en un posible retroceso. ¿Y qué creen? Como tenemos una lateralización, el mercado me está generando velas de retroceso. Observen cómo una sola vela o los impulsos generan esto. El mercado aquí en un retroceso alcista generó 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Y una sola vela se comió todo ese movimiento para generar o tratar de generar un nuevo movimiento hacia la baja. Actualmente el mercado se encuentra
lateralizado en ondas. Ahora me vengo a M5. En M5 yo tengo que ver valles y cimas. Hasta el momento el mercado en esta temporalidad sí me ha generado una cima, un valle, área de lateralización, no me ha generado un retroceso. Volvió a hacerme una cima, volvió a hacerme un retroceso y está tratando de generar una cima más alta. Hay un área de lateralización en esta zona y ver si el mercado continúa subiendo. De esa manera yo ya estoy siguiendo el precio en su impulso. Son cosas que ustedes van a empezar a determinar y a ver para saber en qué momento el mercado les va a hacer una cima o un valle y determinar qué es lo que vamos a hacer, en qué dirección pueda tomar el mercado. Ahora, siguiendo las ondulaciones, subo, bajo, subo, lateral, subo, bajo, lateral un poco, más bien esto sí fue un retroceso, pero muy débil, y ahora el mercado está haciendo esto en un área de lateralización. Si ustedes observan esta zona, el mercado está intentando hacerme una cima nueva. Su origen es desde aquí y esto sería un primer impulso. Pero llegó a hacer una lateralización. Ya llevando que el mercado lleva un recorrido, es posible que ahora me haga un retroceso más profundo. Para eso yo ya tengo que ver la fuerza de las velas en M1 y poner el soporte en mi última vela alcista de continuidad de M5. Me vengo a M15 y viene siendo lo mismo. Ahora en M1 yo voy a tratar de ver si el mercado comienza a tener fuerza bajista, porque hasta el momento no ha hecho un retroceso profundo y es posible que en esa zona ya sea una nueva resistencia para generar ahora un retroceso. Pasemos a lo siguiente.